porque tuyo es el reino. Y, y, y ya sabrán, ¿verdad? Es la segunda parte del versículo que hayamos estudiado la semana pasada, que estudiamos la primera parte del versículo de Mateo 6:13, donde, donde se lee lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este, esta segunda parte del versículo es una parte muy, muy, muy importante. Y, y digo que es muy importante por lo que implica. Eh, Repasemos un poco lo que hemos hablado ya para que entendamos por qué es muy importante. Y luego le vamos a dar un poco más de peso al significado de estas palabras. Pero habíamos visto, ¿verdad? Vamos a repasar lo que dice el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Luego dice: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Y ahí vemos por qué es importante esta parte. Eh, en la oración se viene presentando, primero se declara a Dios como Padre, se declara este, el deseo, el anhelo de que el nombre de Dios sea santificado. Se declara a Dios como sobre todas las cosas que está en el cielo, implicando su soberanía. eh, y se expresa el deseo de que su nombre sea santificado, declarado santo, reconocido como santo, que en todo el universo se sepa, se conozca que Dios es bueno, verdaderamente es bueno. Luego de que se expresa ese deseo, se comienzan a hacer peticiones. Se pide que venga el reino de Dios a nosotros. Y habíamos visto que esto implica el deseo de la justicia del reino de Dios, del reconocimiento de que los principios del reino deben estar implantados en nuestro corazón. Y, y ahí es donde el trono de Dios debe estar. Y esto implica eventualmente que se haga la voluntad de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios que, que Él esté entronizado en los corazones de los hombres, que los principios de su reino estén en nosotros, este, y que nuestras vidas, siguiendo los principios del reino de Dios, sea una vida justa, una vida de justicia, una vida de equidad, una vida de rectitud, una vida de misericordia y de amor para con Dios y para con los hombres. O sea, no solamente en cuanto a nuestra expresión de amor hacia Dios, sino que esto se ha de manifestar también en nuestro amor al prójimo. Danos nuestro pan de cada día, tanto el sustento físico como el espiritual se reconoce como proviniendo de Dios, tanto la vida física, en la fuerza vital, como la vida eterna proceden de Dios y se está reconociendo esto al pedir el pan de cada día. Y luego se pide, ¿verdad? Vemos que se está pidiendo que venga el reino, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, aquí en la tierra. Se está diciendo que nos dé nuestro pan de cada día, el sustento, tanto físico como espiritual. Y luego dice que nos perdone. Se está pidiendo su perdón. Y luego le dice: no nos meta en tentación. O sea, todo esto son pedidos que se le están haciendo a Dios. Y luego de hacer todos esos pedidos, es que viene esta cláusula. ¿Por qué? Es decir, la razón por la que se hacen todos estos pedidos es que porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos o por todos los siglos. Amén. La razón por la que podemos pedir creyendo, la razón por la que podemos eh, saber o reconocer que Dios puede darnos estas cosas que le estamos pidiendo es porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, en la medida que nosotros profundicemos en cuanto a lo que implica que de Dios es el reino, el poder y la gloria, es que vamos a entender que la razón por la que podemos pedir libremente todas estas cosas que se han presentado en esta oración es precisamente por eso.
La razón por la que podemos pedir es porque el reino, el poder y la gloria. Y según vamos definiendo, profundizando en el significado de estas palabras, vamos a entender por qué el conocer que de Dios es el reino, que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria, nos debe, eh, nos debe permitir, nos debe ayudar a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir precisamente todas estas cosas que se presentan en esta oración, sabiendo que las recibiremos. Ahora, ¿qué implica que de Dios es el reino? ¿Qué implica que de Dios es el reino? Y vamos a leer algunos versículos que nos van a ir revelando eh, lo que implica que a Dios le pertenece el reino, que suyo es el reino. Dice en Éxodo 15:18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Salmo 10:16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y aquí vamos viendo como un contraste. Se enfatiza que Dios reina eternamente y para siempre, que hay un reino eterno, un reino del cual Dios es rey, que Él reina eternamente y para siempre. O sea, la palabra eternamente, desde la eternidad, desde un día que no se puede contabilizar, desde tiempos incontables y para siempre. O sea, desde la eternidad pasada y luego la eternidad futura. Su reino es eterno. Y las naciones, ¿cómo son? ¿Cómo son los reinos de este mundo? Perecen. En Salmo 10:16 presenta este contraste. Presenta el reino eterno de Dios, su reinado eterno, y, y lo efímero, ¿verdad? Lo pasajero de los reinos de este mundo, porque perecen. Salmo 22:28 dice, porque de Jehová es el reino, él regirá las naciones. Y todo esto está presentando a Dios como que el reino le pertenece, como siendo el legítimo rey del universo. Dice Salmo 47:2, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. De nuevo, Jehová Altísimo, rey grande sobre toda la tierra. Salmo 47:7, o sea, 5 versículos más adelante nos dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. No vamos a, no vamos a explotar cada uno de estos versículos. Lo que queremos ver es cómo se repite el concepto de que el reino le pertenece a Dios. Que Dios tiene eh, el derecho a gobernar. Que de Dios es el derecho a gobernar. Que de Dios es el derecho eh, a ejercer gobierno, ¿verdad? A ejercer este, la dirección del universo. Salmo 145 del 10 al 13 nos dice lo siguiente. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y esto está expresando la soberanía de Dios, su señorío, su reino por todos los siglos de los siglos. O sea, a pesar de que existen reinos en esta tierra, esos reinos de esta tierra son perecederos y aún simultáneamente mientras hay hombres en esta tierra ejerciendo algún poder y aún el mismo príncipe de este mundo, como se le llama en el Nuevo Testamento, que es a Satanás, como Jesús mismo le llamó, eh, ejerce hasta cierto punto control y poder. Sus reinos son reinos pasajeros y simultáneamente Dios sigue reinando soberano sobre todos ellos. En Daniel 4:25 leemos lo siguiente.
En relación a Nabucodonosor y el sueño que tuvo y lo que le pasó por ensoberbecerse en contra de Dios sin reconocer que todo lo que tenía había venido de Dios, y atribuyéndose a sí mismo eh, no solamente la gloria o el crédito de tener el reino que tenía, sino que descartó a Dios por completo como habiéndole dado estas cosas. Y cuando el hombre descarta a Dios, cuando el hombre dice, no, no me importa nada, no quiero nada que ver contigo, esto, yo no te debo nada, pues entonces Dios, ¿qué hace? Dios retira sus bendiciones, Dios retira su protección y el hombre le suceden cosas, le suceden cosas. Y aún la cordura del hombre se debe a la protección de Dios. Y leemos de Nabucodonosor lo siguiente, ¿verdad? En Daniel 4:25 dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Así que los hombres que aparentemente ejercen dominio en los reinos de esta tierra es solamente porque Dios le ha permitido tener ese reino, ese dominio. Esto me acuerda de las palabras de Pilato cuando Jesús no le respondía y Pilato le dice, a mí no me responde, ¿no ves que yo tengo poder de salvarte o quitarte la vida? Y Jesús le dijo, ningún poder tendría si no te hubiese sido dado desde arriba, o ninguna autoridad tendría si no te hubiese sido dado desde arriba. Aún el poder que tenía Pilato y que implicó la crucifixión de Cristo, eh, venía desde el cielo. Era una autoridad que venía desde arriba. Este, Así que cuando aquí se dice que el Altísimo tiene dominio de los reinos de los hombres y que lo da a quien él quiere, no implica necesariamente que todo lo que hacen los reyes y las naciones está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sí implica que Dios le ha comisionado esto a los hombres. Obviamente, cada persona se le ha dado algún tipo de poder, algún tipo de influencia, algún tipo de autoridad sobre alguna otra persona, sobre alguna institución, etcétera, en este mundo. Y pues cada persona va a ser responsable y es responsable en cuanto a qué hizo con esa autoridad y ese poder que le fue delegado para gobernar, para ejercer cierto dominio, cierto señorío, cierta autoridad, cierta administración. Pero la administración final y total es de Dios y es el punto que se quiere enfatizar, o que estos versículos que nos hablan de que de Dios es el reino. A Él le pertenece el reino, a Él le pertenece el señorío. No hay autoridad superior a Dios. Él está por encima de todos los reyes del universo. Varios versículos más adelante, en Daniel 4 mismo, allí en del versículo 34 y el 35, nos cuenta cómo fue que Nabucodonosor eh, recapacitó, ¿no? Y reconoció a Dios como soberano. Y dice lo siguiente, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, el reino de Dios, su señorío, es sobre el ejército del cielo y sobre los habitantes de la tierra. El ejército del cielo haciendo referencia a habitantes no de la tierra. Es decir, en todo el universo Dios tiene dominio, porque Él es el creador y el sustentador de todo lo que Él creó. Nada tiene vida en sí mismo, nada se autocontrola. Es Dios quien da vida a todos y es Dios quien sustenta la vida de todos, es Dios que mantiene en orden los mundos. Él reina soberano por encima de todo. Y es tremendo porque esto nos ayuda a comprender por qué se dice, después de que se hacen los pedidos en la oración modelo, se hacen los pedidos de que Dios nos dé el pan de cada día, de que no nos meta en tentación, de que este,
de que venga a nosotros su reino, que nos libre del mal. Cuando se hacen este tipo, eh, todo este tipo de, ¿verdad? De pedidos, es porque se reconoce, porque se sabe que de Dios es el reino, de Dios es el poder legítimo de reinar y gobernar por encima de cualquier otro poder en este mundo, porque Él es el creador y Él es el gobernante, el soberano del universo. Así que Él tiene, él tiene podríamos decir, las prerrogativas en sus manos está el otorgar estas cosas que se le están pidiendo. ¿Sabe? A él se apela, ante él se va en audiencia para presentar estas cosas. No hay más nadie a quien presentárselas. Estas bendiciones que se están pidiendo en la oración proceden del Padre, ¿verdad? Dice el Padre de las luces, descienden de lo alto del Padre de las luces. Y se nos dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Y qué interesante que se presenta a Dios inicialmente como Padre para luego decir que no solamente es un Padre, es el soberano del universo. Él tiene el poder legítimo para reinar. Y él puede dispensar todas estas cosas que se le están pidiendo y a él se le está apelando porque se está reconociendo que solamente estas buenas cosas proceden de él. Lo interesante es que aún Dios teniendo esta soberanía y este derecho legítimo de reinar como el Dios del universo, el soberano del universo, en su ágape, en su amor, lo entrega todo. Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Es decir, el reino, esta soberanía que tiene Dios, Dios no se la reserva para sí. Dios la da, Dios se la ha dado a su Hijo. Dios le ha dado a su Hijo el reino. Salmo 2, creo que el versículo 6 7 que Dios dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión, yo he establecido a mi rey sobre Sión, que es el ungido de Dios, aquel contra quien las naciones y los poderes de este mundo conspiran en contra, ¿verdad? Conspiran. Y, y dice que conspiran contra Dios y contra su ungido. Pero Dios ha dicho, ¿verdad? Yo he puesto a mi rey sobre Sión. Y ese rey, ese ungido establecido por Dios, dice, yo declararé el decreto. Dios me ha dicho a mí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme. O sea, y Dios le da todo el reino, todo el dominio por encima de todas las naciones, de todas las potestades del universo. Y Cristo no se reserva esto tampoco, sino que Cristo también le da el reino a nosotros, a los hombres, aquellos que en oración decimos, venga a nosotros tu reino, y reciben los principios del reino implantados en el corazón, entonces también se nos da poder para reinar. Se nos hace reyes juntamente con Cristo. Por eso leemos en Daniel 7:18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aunque de Dios es el reino, y esto implica su soberanía, y esto implica que Él tiene la autoridad para dispensar todo lo anterior que se le está pidiendo en la oración modelo. El reino no es algo a lo que Dios se aferra, sino que es algo que Él lo da libremente, gratuitamente a todos sus hijos. Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Así que aquí hay 24 ancianos que tienen qué cosas sobre sus cabezas, coronas de oro. Interesante. Y la corona siendo muchas veces representativo de un reino. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, eh,
A él lo acusaban de ser un rey que se estaba sublevando contra César, contra Roma, y lo estaban acusando de autoproclamarse rey, y le habían hecho una corona de espinas, o sea, le llegaron a hacer una corona de espinas en son de burla, y la colocaron sobre su cabeza, y Pilato le dice, eres tu rey, y Jesús no lo niega, le dice, esto lo hice de ti mismo, te lo han dicho otros de mí, y luego dice, yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. O sea, Cristo nació para ser rey y vino al mundo para ser rey y para dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad del reino de los cielos, de la verdad acerca de Dios, de la verdad de la legitimidad de la soberanía de Dios, basado en los principios de su gobierno que son justos, que son perfectos. Y, y vemos cómo la corona estaba relacionada al concepto de rey. Y vemos estos 24 ancianos que tienen coronas sobre sus cabezas. ¿Y qué se nos dice que hacen con ellas más adelante en los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 4? Dice así, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, Dios, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que aunque se les da reino a estos 24 ancianos y se les da reino a los santos, también en Daniel 7, versículo 18, aunque reino es el reino de Dios, Dios lo da, se lo dio a su Hijo, Cristo nos lo da a nosotros haciéndonos reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen estos 24 ancianos? Que refleja o revela de alguna manera la actitud de aquellos que han recibido dominio o reino de parte de Dios, que aquellos que han recibido el reino, echan sus coronas delante del trono. Es decir, reconocen que realmente el reino es de Dios. Aunque ellos ven que Dios se lo ha dado, ellos siguen reconociendo a Dios como el legítimo soberano del universo. Y reconocen que el reinado, el señorío, realmente es de Él, porque Él es el creador de todas las cosas y por Él, por su voluntad, todas las cosas fueron creadas y también por Él subsisten, porque Él estableció a Cristo como el medio por el cual todas las cosas permanecen existiendo. También leemos en 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, se le llama a Dios, al Padre, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se le llama Rey de los siglos, al Padre, al invisible, al inmortal, al único y sabio Dios. También en el mismo libro, el capítulo 6, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, está hablando del Padre, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué tremendo. Es el soberano del universo, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad, el Rey de reyes y Señor de señores, de quien es el imperio sempiterno. Todo ese concepto de la soberanía de Dios y de teniendo Dios el reinado y la soberanía sobre el universo
está vinculado a algo muy interesante. Está vinculado a que Dios, el Dios vivo, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, vinculada a la soberanía de Dios está todo lo que Él da para que el hombre disfrute. Está todo lo que Dios da para que el hombre sea feliz. Está Dios vinculado a la dispensación de todos los bienes y de todas las cosas de las cuales los hombres pueden disfrutar sanamente y ser bendecidos con estas cosas. Está vinculado con Dios siendo el Padre de las luces, de quien proceden todos los dones perfectos y todas las buenas dádivas. Así que vinculado a la soberanía de Dios está todo lo que Dios dispensa y todas las bendiciones que Dios da para el bienestar y la felicidad de todos los seres creados. Por lo tanto, esto está conectado a todo lo que veníamos viendo en la oración modelo, que se le puede pedir todo eso, porque todo eso está en conformidad a todas las bendiciones y a todos los buenos dones ¿verdad? Y los dones perfectos y dádivas buenas de Dios que proceden de lo alto en abundancia para que las disfrutemos. Y por lo tanto se le puede pedir porque suyo es el reino, porque suya es la soberanía, porque Él es la autoridad superior, a Él es que hay que apelar, es que hay que ir. Ante Él hay que ir en audiencia para pedir estas cosas. Y sabes que Jesús lo reveló como un padre amante que está más que dispuesto a dar estas buenas dádivas porque Él sabe y tiene conocimiento de aquellas cosas que necesitamos. Pero no la fuerza, Él no la fuerza, sino que las da libremente eh, sobre todas las personas, particularmente y específicamente aquellos que así lo quieren, que así lo desean y que así lo piden y que no les resisten. Ahora es tremendo que ahorita mencionamos cómo Dios tiene este reino, esta soberanía, pero ha puesto a Cristo como rey y lo ha hecho soberano sobre el universo también, pero Cristo también le da este reino a los santos. Vemos la actitud de Cristo que no es distinta a la de estos, ¿verdad? Estos 24 ancianos que toman sus coronas, que implica que se les fue dada facultad para gobernar de alguna manera y las ponen delante del trono. Cristo hace algo muy similar al fin de los tiempos y lo leemos en 1 Corintios 15, 24 al 28, que dice así: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Está hablando de Cristo, que Cristo entregará el reino al Dios y Padre. Miren qué interesante, el reino que le fue dado, Él lo entregará al Dios y Padre, así como los 24 ancianos ponen sus coronas delante del trono. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Pero luego que todas las cosas le están sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo, es decir, Cristo, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Cristo teniendo dominio total, señorío total en el universo, estará sujeto al Padre para que el Padre sea reconocido como soberano del universo, como lo que realmente es. Y Dios sea el todo en todos, porque suyo es el reino. Ahora, hay otra cosa que también es de Dios, es el poder. Por eso dice, porque tuyo es el reino, es decir, el derecho de gobernar. Tuyo es el poder, porque tuyo es el poder. Tú nos puedes dar todas estas cosas porque tuyo es el reino. Tú nos puedes dar todas estas cosas y a ti te las pedimos porque tuyo también es el poder. Y la palabra para poder aquí es, por lo menos en el versículo de Mateo 6:13, dinamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿verdad? Poder. Hay otras palabras que se traducen como poder, eh, que pueden implicar poder, pero está más vinculada a
am, podría ser a potestad, a autoridad. em, pero vamos a leer algunos versículos que nos hablan del poder de Dios. Job 37:23 dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Y esto está chévere porque dice que Dios es todopoderoso. Nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar a Dios en poder. Dice, Dios es grande en poder. Dios es tan grande en poder que se le llama en la Biblia todopoderoso. Es decir, tiene todo el poder. No existe un poder que no lo tenga Dios. No existe ninguna facultad que no proceda de Dios, que no lo tenga Dios. No existe ninguna capacidad fuera de Dios. Y es tremendo porque se nos habla de la soberanía de Dios. Dios es todopoderoso, no alcanzamos, es grande en poder, pero Él tiene juicio y justicia, y en ese juicio y en esa justicia Dios no aflige. Es tremenda esta declaración que aparece aquí. Y si no me equivoco, esto es una declaración, creo que en Job 37, una declaración de Eliud, si no me equivoco, tengo que verificar si no, si no me equivoco, pero es interesante que Eliud, eh, no estoy diciendo que en todo estuvo correcto, pero la corrección y la corrección que se hace después de los amigos de Job, que Dios les corrige y les dice, ustedes hablaron lo que no estaba bien, se le hace a los primeros tres, que es Elifaz, Bildad y Sofar. Y, y Dios dice, ustedes hablaron mentira, pero de Eliú no se menciona. Y entonces a Job se le pide que ore por sus amigos, pero se le pide que ore por esos tres, no por Eliú. Eh, y es interesante, podría implicar que hay mucha luz en cuanto a las palabras de lo que dijo Eliud aquí. No estoy diciendo que en todo estaba en lo correcto, pero mire qué interesante lo que presenta acerca de Dios, que Dios en juicio y en multitud de justicia no aflige. Em, Salmo 62:11 nos dice lo siguiente: Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, porque tuyo es el poder, ¿verdad? Tuyo es el reino, el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Significa que el poder no es mío, que el poder no es de nadie a mi alrededor, que el poder no es de Satanás, que el poder no es de ninguno de los reyes de este mundo, el poder es de Dios. De Dios es el poder. El poder pertenece a Dios y no hay un poder en todo el universo que no proceda de Dios. Muchas veces nosotros tenemos esta idea donde hay un poder bueno y hay un poder malo. Eh, y, y pensamos pues, que Satanás es la fuente del poder malo, mientras que Dios es la fuente del poder bueno. Y si Satanás fuera una fuente de poder, Satanás en sí mismo vendría siendo un Dios. Pero él no es Dios, él es un ser creado. Él fue un recipiente del poder de Dios. Y es parecido a esto es parecido a lo que nos presentan, ¿verdad? Algunas series de ficción como Star Wars, donde creo que lo que está es la fuerza, ¿no? Hace muchísimos años vi las películas, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que está el concepto de la fuerza y, y estaba esa fuerza utilizada para el bien y estaba la fuerza utilizada para el mal. De Dios es el poder, Dios es la única fuente de poder en el universo. No hay poder que no proceda de Dios. Sin embargo, lo- tanto los seres humanos como los ángeles caídos o los ángeles buenos y los ángeles caídos son recipientes. En algún momento comenzaron a recibir y siguen recibiendo poder, pero este poder no necesariamente utilizado conforme a la voluntad de Dios. O sea, depende del individuo. Así como nosotros también tenemos poder o facultad para hacer ciertas cosas, podemos utilizar esas facultades para el bien o para el mal. Pero sigue siendo el poder de Dios. Sigue siendo un poder que procede de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Él es el Todopoderoso, grande en poder, y nos dice que de Dios es el poder.
Es decir, el poder procede de Él, de Dios. Dios es el dueño del poder. El poder es algo que viene de Él. No hay un poder que no sea de Él. En Salmo 66:7 leemos, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Así que aquí se establece el principio de ese poder de Dios que, que vigila todo lo que ocurre, sabe, tiene un conocimiento perfecto de todo lo que está ocurriendo en todas las naciones. También en el Salmo 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmo 89:13 dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Daniel en Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Tremendo, ¿verdad? Eh, de Dios es el poder, suyos son el poder y la sabiduría. No hay verdadera sabiduría fuera de la sabiduría de Dios, no hay poder fuera del poder de Dios. Por eso dice Romanos 13:1, estoy leyendo de la Reina Valera 1909, dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Miren qué interesante. No hay poder sino de Dios, no hay potestad sino de Dios. No hay, no hay un poder que se esté ejerciendo que no sea el poder eh, de Dios ejercido, aunque sea por otros canales, pero el poder de Dios. Y esos canales fueron ordenados por Dios, así sea que se hayan convertido en canales corruptos y utilicen ese poder para, ¿verdad? Con motivos egoístas. En Primera de Crónicas 29, el 11 y el 12, dice lo siguiente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Vieron qué interesante? El poder, la fuerza está en Dios y Dios es quien da poder a todos, a todos, a todos. Si hay alguien que tenga poder, aunque lo esté utilizando para el mal, es el poder de Dios que lo está utilizando para el mal. Es la fuerza de Dios que lo está utilizando para el mal. Pero aquí se sigue representando la soberanía de Dios teniendo poder por encima de todos. Por lo tanto, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, esto está implicando que podemos ir a Él y pedir todas estas cosas y creer que nos las va a dar porque Él es soberano sobre todas las cosas y Él tiene absoluto poder y control sobre todas las cosas. No solamente Él tiene la autoridad y el derecho a gobernar, sino que también tiene las facultades para, para, para ejercer ese dominio y tiene las facultades para dar y dispensar buenas dádivas a todos sus hijos en toda la tierra. Interesante lo que nos presenta los siguientes versículos que voy a leer en base al poder. La misma palabra que dice que tuyo es el reino, el poder y la gloria, la palabra para poder que dije que era dinamis. Solamente voy a leer algunos versículos que aparecen ahí en Mateo para que veamos las diferentes traducciones que tienen, para que veamos las implicancias que esto tiene. Dice en Mateo 13:58, dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La palabra milagro es la palabra poder.
no hizo muchas obras poderosas, no hizo muchos milagros, milagros de sanidad. Todo este tipo de cosas está vinculado al poder de Dios. De Dios está el hacer estos milagros, de Dios está el sostener la vida, el sanar, de Dios está el libertar. Todo eso está vinculado al poder de Dios, la obra de Cristo. Todos estos milagros que él hizo, que son descritos en los evangelios como milagros de sanidad, de liberación del poder de Satanás, este, milagros que implicaba el beneficio de los hombres en todos los aspectos de la palabra. Todos estos milagros están vinculados al poder de Dios. Es decir, el poder de Dios están estrechamente vinculados a la obra de los milagros de Cristo. ¿Cómo es que Dios ejerce su poder? Bendiciendo a sus hijos, dándoles buenas dádivas, dones perfectos, dándoles libertad. Mateo 24, 29. Vamos a ver cómo se traduce aquí la palabra dinamis. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra potencia, las potencias de los cielos serán conmovidas. Aún esas potencias de los cielos están en la mano de Dios, porque suyo es el poder. Mateo 24, 30, un versículo más adelante, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, el milagro de la segunda venida es una manifestación del poder de Dios, el que Dios sea capaz de venir, ¿verdad? De mandar a su Hijo, de que su Hijo venga con en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Todo esto es una manifestación del poder de Dios. Mateo 25, 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. La palabra capacidad es la palabra dinamis. De Dios son las capacidades, de Dios es hacer los milagros, de Dios son las potencias de los cielos, de Dios es el poder que se ejerce o que se manifiesta por ejemplo, en la segunda venida de Cristo. Todo poder procede de Dios, toda capacidad del hombre o de los ángeles, toda capacidad es poder que procede de Dios. Por eso nosotros leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que cuando Dios mandó a que le construyera un tabernáculo, de manera especial Dios le dio capacidad a ciertos hombres para que pudieran este, convertirse en artífices. No lo eran, pero recibieron la capacidad de parte de Dios para poder hacerlo. Dios les dio un poder y estas capacidades de hacer esto, estos tal, que muchas veces los llamamos talentos, dones, las capacidades que tienen los hombres de hacer cosas tanto artísticas como intelectuales, como científicas, las capacidades, todas proceden de Dios porque de Dios es el poder. Dios es soberano, tiene gobierno y derecho de gobernar en el universo y de tomar las decisiones del universo porque Él es el soberano del universo y todo su poder, toda su omnipotencia, todo ese poder que es llamado, que Él es todopoderoso, todo su poder que es descrito o vinculado a los milagros, a las capacidades, a, a, a todas aquellas cosas que benefician al hombre. Todo eso está en disposición de sus hijos y por lo tanto, eh, y están vinculadas al deseo de Dios de dar buenas dádivas a sus hijos. Todo eso son razones por las que podemos pedir todo lo anterior, o sea, todo lo que se dice en el Padre Nuestro, porque de Dios es el reino, el poder. ¿Y saben qué más? La gloria. Y aquí llegamos a su deseo, a su voluntad. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter.
Es decir, tú tienes el derecho a gobernar, tú tienes el poder absoluto en el universo y tú tienes el carácter de dar todas estas cosas. En Éxodo 33, 18 y 19 leemos lo siguiente, hablando de Moisés pidiéndole a Dios ver su gloria. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, o sea, Dios le responde a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Dios le dice, yo haré pasar delante de ti todo mi bien. La gloria de Dios es su bien, es su bondad, como dicen otras versiones, es su benignidad. Y en hacer pasar el bien de Dios, su bondad delante de Moisés, se estaría proclamando el nombre de Jehová delante de Moisés. Y vinculado a esto está el tener misericordia y ser clemente. Ahora, cuando esto sucede, cuando esto, Dios dice que esto es lo que Él va a hacer, pero cuando Dios lo hace, leemos en Éxodo 34, 5 y 6, dice, entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés. Y éste invocó el nombre de Jehová. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La gloria de Dios es su carácter. Cuando se dice tuya es la gloria, es que se está reconociendo que tuya es la misericordia, tuya es la verdad, tuya es la compasión, tuya es la clemencia, tuyo es el ser sufrido, es decir, el ser lento para la ira o tardo para la ira, tuyo es la benignidad. Se está reconociendo todo esto. Por lo tanto, cuando leemos el Padre Nuestro y llegamos a la parte que dice, porque tuyo es el reino, es decir, se pide todo lo anterior, porque Dios es el gobernante del universo, el legítimo gobernante del universo, porque nuestro Padre Dios tiene todo el poder para dispensar todas esas buenas dádivas que Él quiere dar, porque realmente suya es la bondad, suya es la compasión, suya es la clemencia, suya es la misericordia. De su carácter procede esto, el querer dar todas estas buenas dádivas a sus hijos. Y con plena certidumbre y seguridad podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que nuestro Padre nos ha de dar todas estas cosas que le hemos presentado. Luego se nos dice por los siglos de los siglos. ¿Qué implica esto? Que su reino, su poder y su gloria no cambian. Serán los mismos por siempre y para siempre. Él siempre tendrá la soberanía, Él siempre tendrá el poder, Él siempre, su carácter nunca cambiará, Él siempre tendrá la gloria. Su carácter no cambia. Por eso en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Su gloria no cambia, su gloria es la misma. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que el, la oración modelo, el Padre Nuestro, como muchas veces se le conoce, termina reconociendo, comienza reconociendo a Dios como Padre y termina reconociendo que su carácter, su gloria, no cambia. Y la razón por la que confiadamente podemos pedir todo lo anterior y saber que lo hemos de recibir es porque estamos apelando, estamos teniendo audiencia con el soberano del universo que resulta ser nuestro Padre porque ya se reconoció en primera instancia como Padre. Se sabe que Él tiene poder absoluto en todo el universo para dar todas estas cosas y tiene la voluntad, la buena voluntad, su gloria, su bondad, tiene el carácter de dar buenas cosas a sus hijos. Tiene la misericordia y la compasión para perdonar, tiene la misericordia y la compasión para seguir dispensando buenas cosas que beneficiarían
aún a los incrédulos, porque esto implica que siga cayendo la lluvia sobre justo e injusto y saliendo el sol sobre malo y bueno. Dios no cambia. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.